Hola, buenos días. Nuevamente les damos la bienvenida a esta nueva semana. Hoy, 22 de junio, agradezcámosle a Dios este nuevo día que nos da, esta nueva semana, ya de cara a finalizar el mes de junio. Bueno, los invito a que nos pongamos en la presencia de Dios, le demos gracias y en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por todas aquellas cosas, personas, acontecimientos que nos das, para que podamos seguir creciendo y podamos aprender de aquellos gestos que nos dan seguridad frente a ti. Gestos de caridad, gestos de amor, de aquella obra salvadora en que tú quieres que vivamos. Ayúdanos como familia a poder ser transmisores de un mensaje del reino de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos chicos, a modo de conclusión, para poder cerrar esta unidad que ya hemos visto, todo lo que es, vamos acá a hacer compartir nuestra pantalla, donde podemos retomar un poquito lo que habíamos visto las clases pasadas, ¿verdad? Entonces aquí se nos hablaba de la presencia del mal en el mundo, ¿verdad? Como esa revelación que explica la presencia del mal en el mundo como consecuencia de una ruptura de la amistad con Dios por parte del ser humano al comienzo de la historia, ¿no? Vemos que se rompe esa amistad. Y en la Biblia se nos habla de un relato bíblico sobre el pecado original, cuya finalidad no es histórica, sino religiosa, ¿sí? Y que se quiere expresar eso que es la ruptura de la amistad con Dios. Y se hace desde un lenguaje simbólico donde se utilizan imágenes propias de aquella época y de aquella cultura. En el Génesis 2, 8 del 15, vemos que se manifiesta aquella imagen donde hay una representación del ser humano consigo mismo y con la naturaleza. Hay un vínculo profundo entre Dios y el ser humano. No existe el mal ni la muerte, ¿sí? Y luego en el Génesis 2:17 hay una prohibición de comer del árbol, que significa que el hombre debe respetar los límites de su condición de criatura, ¿sí? Cuando se hace una reflexión, el autor lo que se da cuenta es que hay no se respetan los límites frente a una consigna dada. Y en el Génesis 3, del 4 al 5, aparece como un símbolo la serpiente que representa pues la figura del diablo, ¿no? Un ángel que rechazó a Dios, ese ángel rechazó a Dios y que trata de alejar al ser humano de él y de alguna manera es una manifestación de la libertad que Dios respeta en el ser, ¿no? Lo mismo a nosotros también nos puede pasar de rechazar a Dios, como lo hace el diablo. El diablo engaña al ser humano para que desconfíe de Dios y esa es su finalidad. En Génesis 3:6, el hombre y la mujer dejan de confiar en Dios y obedecen y desobedecen su mandato. Se prefieren a sí mismo antes que a Dios. Entonces, vuelvo a decir, es un relato bíblico, pero no es histórico, sino religioso. Nos lleva a reflexionar sobre el posible, el pecado original de aquello que todos arrastramos generalmente, ¿no? Ese pecado original que de alguna manera todos tenemos. Acá el pecado original tiene sus consecuencias, ¿no? Estaba el hombre en su armonía consigo mismo, pero al romperse esa amistad se dan cuenta que están desnudos y se avergüenzan, ¿no? Acá hay una confianza con Dios que ha desaparecido, se esconden de Él, por eso es que Dios dice, ¿dónde estás? Entonces me di cuenta que estaba desnudo y me fui a esconder. ¿Por qué te escondes, no? Dios todo lo ve, no hay necesidad de esconderse. Pero no nos olvidemos que este relato es para ayudarnos a descubrir
nuestro ser y nuestras acciones de día a día. En el Génesis 3:12 nos va a decir que se rompe esa armonía entre el varón y la mujer y se echan la culpa mutuamente y nadie recibe la culpa, ¿no? En el Génesis 3:17 y 19 se altera la armonía con la creación, la tierra se convierte en un lugar hostil, la muerte de la que había sido preservado marcará el final de la vida física. Entonces, como consecuencias, ¿no?, de ese pecado que es original y que lo representa la Biblia, no de manera histórica, pero sí religiosa, como diciendo, bueno, esta es la realidad es que aparece la muerte, la realidad es que hay división, la realidad es que nunca queremos tener la culpa ni el varón ni la mujer, hay una desarmonía, desconfiamos de Dios, ¿sí? Bien, ¿qué tiene que ver esto con la historia conmigo, no? El pecado de Adán y Eva cometieron personalmente afectó a su naturaleza, por lo que transmitieron esa herida a sus descendientes. Todos nos vemos afectados por eso que generalmente repetimos, ¿no? Y que en la figura de Adán y Eva se dice que todos tenemos como que ese trayecto. Por eso, en un estado que sin ser personalmente responsables provoca en nosotros las mismas consecuencias que los afectaron a ellos, ¿no? Pero el mal no tiene la última palabra, por eso tenemos que tener esperanza y confiar a aquellos que queremos realmente una salvación, aún en medio de nuestras debilidades, ¿sí? Entonces está la buena nueva, ¿no? ¿Cuál es la buena nueva? La historia de ese pecado adquiere todo un sentido cuando miramos a la luz de la muerte y resurrección de Cristo. Él nos devuelve la amistad con Dios. Tiene una finalidad, la aparición de Jesús, nuestro Salvador. Y por los méritos de Jesucristo llega hasta nosotros porque en Él está representado todo género humano. De la salvación de Cristo se nos concede mediante el bautismo. Por medio del bautismo nosotros empezamos a tener una vida nueva en Cristo. La vida es un combate contra la inclinación del mal. Siempre vamos a estar en esa lucha. Sin embargo, estamos seguros de la victoria si contamos con la gracia que Cristo nos consiguió. Entonces, nosotros que somos creyentes, que nos hemos bautizado, vamos a contar y no tener miedo con esto que es una gran salvación para siempre, ¿no? No es un castigo, es la pérdida de aquel estado, el sufrimiento tiene sentido. No es un castigo. Entonces decimos, es que sufre porque Dios lo castigó. No, no. Es un estado en el que no existía el dolor ni la muerte. Si se acepta, puede convertirse en una realidad fecunda de amor, de compasión. Adquiere un valor extraordinario desde la fe. Jesús en la cruz es la fuente de nuestra salvación. Jesús pasó por medio del dolor, sabe lo que es la humanidad. Los cristianos unimos nuestro sufrimiento al de Cristo para la salvación del mundo entero. Le damos un significado a este sufrimiento. No es que yo como masoquista quiera sufrir, no, sino que realmente le damos todo un sentido, ¿no? Y hoy en día, en esta pandemia que nos toca vivir, podríamos pensar, ¿no? ¿Por qué nos toca esto? ¿Es que Dios nos castigó en nuestra familia? No, ese no es el sentido. Dios no está feliz ni contento con el sufrimiento del ser humano, al contrario, Dios busca para todos nosotros la felicidad, pero por supuesto que quiere que lo encontremos y que volvamos a tener esa relación de amistad con Él, de ese Dios que muchas veces no le encontramos un sentido, pero que Dios está, existe y que siempre tiene los brazos abiertos para recibirnos, ¿no? Frente a estas situaciones, no se olviden que el pecado siempre trae sus consecuencias, como se los he dicho. Entonces, no es que yo diga, no, si yo peco total es mi asunto, mi persona, no. Tu pecado, mi pecado trae consecuencias y muchas veces trae consecuencias a la sociedad y a veces por esas consecuencias todos lo padecemos, todos padecemos aquellas consecuencias de aquellos pecados sociales sobre todo. Pero Dios no quiere eso. Aún así, Dios respeta nuestra libertad, pero siempre nos abre ese camino de salvación.
Entonces, bueno, aquí vamos a dejar de compartir esto para compartirles el libro. Perdón, este no es. Vamos a compartir nuevamente. Y vamos a ver qué podemos hacer nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra...? Bien, acá está. La presencia del mal en el sufrimiento. Acá está la revelación, que es una manifestación donde Dios se da a conocer, nos revela el origen, que es el pecado original. Después se habla de la misericordia de Dios. Dios quiere salvarnos. Este pecado original tuvo un lugar al comienzo de la historia humana, fue cometido por nuestros primeros padres, quienes se dejaron tentar por el demonio, desconfiaron de Dios y lo desobedecieron. Podríamos preguntarnos nosotros si, a pesar de que conocemos la historia y la tenemos tan sabida, si nosotros realmente no nos dejamos tentar y si realmente siempre confiamos en Dios y nunca le desobedecemos, ¿no? Entonces, por ahí decimos, pero es que eso fue culpa de Adán y Eva. Y bueno, y si yo ya sé que fue eso, ¿por qué yo no dejo de pecar, no? Entonces, Dios igual nos da en su infinito amor y misericordia un caminito de salvación, donde toda esta inclinación del pecado, del sufrimiento y cansancio, Dios nos da esa salvación en Jesús, que ha vencido y que nos ha obtenido bienes mejores, ¿no? Porque nos prepara un lugar en el cielo. Y entonces ahora tú, ¿no? Y yo, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no? Mateo 5 nos va a hablar, 25, perdón, nos va a hablar de las obras de caridad, ¿no? Las obras de misericordia, visitar a los enfermos, recibir a los ancianos, darle de beber al sediento, dar de comer al hambriento, todas estas obras de caridad que cada rato nos están saliendo al paso, corregir al que se equivoca. Si después de terminar esta unidad no nos replanteamos cómo yo puedo vivir mejor este sufrimiento que está a mi alrededor, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? Y acá nos hacen una propuesta. Por ejemplo, respeto. Cuando estés con una persona anciana o enferma, interésate por ella con sencillez y delicadeza. No olvides que el dolor agudiza la sensibilidad. Respeta sus ritmos, sus costumbres, sus valores y sus deseos. Pero no solamente que lleguen a estar ancianos, también lo puedes hacer con tu hermano, con tu padre, con tu tío. Afecto, una sonrisa, una palabra amable, un gesto afectuoso, un abrazo sincero, una mirada tierna o un apretón de manos cariñoso son gestos que llenan de gozo tu corazón. ¿Por qué negarle a aquella persona que lo necesita? Si tú tienes la posibilidad, y no nos va a costar nada, no nos va a costar dinero dar un abrazo, una sonrisa, una palabra amable. Un cuidado, ¿no? Observa cómo vive, qué quiere, qué le gusta, cuáles son sus recuerdos o sus experiencias. Ten en cuenta sus posibles necesidades y atiéndelas con cariño y consideración. Qué lindo y qué distinto sería si viviéramos en casa estos gestos, ¿no? Compañía, el anciano, el enfermo o la persona con la que tenés al lado han dejado muchas cosas, trabajo, amigos, diversiones. Por eso es tan importante que sientan tu cercanía y aprecio. No es tan importante hablar como escuchar. Escucha. La escucha nos ayuda a comprender al otro, ponernos en su lugar. Siempre hay algo que podemos escuchar para poder interpretar y acompañar a aquellas personas que tanto lo necesitan. Tiempo. Hay muchas cosas que podemos dar, pero lo más importante sobre nosotros mismos, nuestra presencia serena, atenta, sin prisas, que se traduce en un compromiso personal con aquel que sufre. Si tenemos siempre la posibilidad de hacerlo, por supuesto que estamos invitados a realizar. Bien, muy cortita nuestra unidad, pero digamos con mucho sentido, ¿no? Entonces, es una invitación a que
veamos que sí que existe el mal en el mundo, que trae sus consecuencias, que nosotros también fallamos, que nosotros no somos perfectos, pero que está la posibilidad siempre de cambiar, está la posibilidad de descubrirnos el por qué tengo estas situaciones, ¿no? El descubrir en familia cómo hemos sido agredidos y muchas veces cómo repetimos esta historia, pero no nos enganchemos a peleas y a discusiones diarias, pero sí a lo que es el diálogo, el perdón, el respeto, la alegría. Siempre nos va a ayudar eso, pero alguien siempre tiene que dar el primer paso. No esperes que lo dé el otro, dalo tú. Eh, los invito a que puedan, de alguna manera, ustedes visualizar estas situaciones que necesitamos, ¿no? Hoy en día, mucho más con esta presencia de este virus, esta pandemia, que nos ha cambiado todo un estilo de vida, pero que muchas veces estamos necesitando del otro, porque somos seres sociales, porque somos seres complementarios y nos necesitamos los unos de los otros. Bueno, muy bien. Entonces, hasta aquí, después de que tengan ustedes esta clasecita, les voy a mandar un cuestionario a desarrollar muy sencillo y que ustedes pueden ir contestando. Y recuerden que el próximo lunes, como es feriado, pues no tenemos clase. Y que el Señor los bendiga, los acompañe en esta semana. Hasta luego.